Hola a todos, bienvenidos a otra inmersión profunda con nosotros. Hola. Hoy nos adentramos en un terreno un poco complicado, donde el conocimiento y la ignorancia, chocan. Sí, Y esto es especialmente cierto en el mundo online, ¿verdad? totalmente. Prepárense porque vamos a explorar una idea un poco inquietante. La idea de que la ignorancia es equivalente al conocimiento. Sí, esa es una buena. ¿Y saben qué? Ah. Esta idea no es nueva. No, no lo es. El escritor de ciencia ficción Isaac Asimov ya advertía sobre esto en la década de 1980. Exacto. Para esta inmersión vamos a bucear en un blog. Ajá. Se titula La falsa equivalencia entre ignorancia y conocimiento en la era de las redes sociales. Interesante. Escrito por Frum Martínez y publicado en su blog. Mis pensamientos día a día el 15 de octubre de 2024. De acuerdo. Y este blog nos lleva directo al concepto del el culto a la ignorancia que tanto preocupaba a Asimov. Así es. Asimov ya hablaba de una tendencia al antiintelectualismo, donde, las opiniones sin fundamento se consideraban iguales. O incluso superiores. Exacto, al conocimiento de los expertos. Y esto, le preocupaba especialmente cómo afectaba a la democracia. De hecho, el blog cita el ensayo de Asimov, Un culto a la ignorancia. Ajá. La cita dice, y abro comillas, el antiintelectualismo ha sido un hilo conductor que se abre paso a través de nuestra vida política y cultural, nutrido por la falsa noción de que la democracia significa que mi ignorancia es tan buena como tu conocimiento. Cierro comillas. Una frase poderosa, ¿verdad? Sí. Y aún más relevante hoy que cuando la escribió Asimov. Totalmente. Las redes sociales han amplificado este fenómeno de maneras que probablemente él no podría haber imaginado. Es que las redes sociales han democratizado la expresión, lo cual tiene su lado positivo, claro, para la libertad de expresión. Claro. Pero también significa que las voces expertas pueden perderse fácilmente en un mar de opiniones, sin importar su base factual. Es como intentar tener una conversación, matizada sobre el cambio climático en un hilo de Twitter, lleno de memes y teorías de conspiración. La relación sin ruido puede ser increíblemente baja. Imagínate, por ejemplo, a un científico reconocido tratando de explicar la evidencia del calentamiento global Sí. y que su mensaje se pierda entre un montón de publicaciones de influencers negando el cambio climático sin ninguna base científica. Sí. Es frustrante. Totalmente. Y no se trata solo del volumen de opiniones, ¿no? Claro. Sino de cómo se forman y se difunden. Ajá. El blog menciona el efecto Dunning-Kruger, Sí. que básicamente dice que las personas con menos conocimiento sobre un tema son más propensas a sobreestimar su experiencia. Claro. Es como ese amigo que se cree un experto en política después de leer un par de artículos en Facebook Exactamente. y que se pone a discutir con un politólogo con años de estudio. Sí. Esa confianza desmedida, combinada con la desinformación, se propaga rápidamente online, creando una situación en la que las voces más seguras suelen ser las más desinformadas. Y los algoritmos no ayudan, ¿verdad? No ayudan. Priorizan el contenido que se vuelve viral, Clip. que a menudo significa contenido emocional o controvertido, independientemente de su veracidad. Correcto. Imagina un video con información falsa sobre una vacuna, por ejemplo, que se comparte miles de veces. El algoritmo lo detecta como popular y lo muestra a más personas, aunque sea información incorrecta. Se crea un círculo vicioso donde la desinformación se refuerza y valida constantemente. El blog también menciona lo peligroso que es esta falsa equivalencia cuando la adoptan los líderes políticos. ¿Sí? ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, cuando quienes están en el poder toman decisiones basadas en la ignorancia o ignoran el conocimiento experto, puede tener un impacto real en la vida de las personas. Claro. Piensa en las políticas relacionadas con la atención médica, el cambio climático o incluso el desarrollo económico. Es decir, si las decisiones se toman sin una base sólida de conocimiento, las consecuencias pueden ser desastrosas. Exactamente. Y una de las consecuencias más preocupantes es la erosión de la confianza pública en las instituciones y los expertos. Cuando los líderes constantemente rechazan el consenso científico o promueven teorías de conspiración, crean un clima de desconfianza y escepticismo. Y eso hace que sea aún más difícil abordar los desafíos complejos que requieren una acción colectiva y soluciones basadas en la evidencia. Así es. Si la gente no confía en las instituciones ni en los expertos, es difícil que se tomen medidas conjuntas para enfrentar problemas como las pandemias o la crisis climática.
El blog ofrece algunas soluciones para combatir esta falsa equivalencia. ¿Podrías contarnos más sobre eso? Por supuesto. Una de las estrategias clave que menciona es promover la alfabetización científica y crítica. Ajá. Necesitamos equipar a las personas con las herramientas para evaluar la información, Sí. distinguir los hechos de las opiniones y reconocer las falacias lógicas. Es como enseñar a la gente a pensar críticamente sobre la información que encuentra online, en lugar de simplemente absorberla pasivamente. Exactamente. También debemos enfatizar el valor del conocimiento experto y la toma de decisiones basada en la evidencia, especialmente cuando se trata de políticas que afectan el bienestar público. El blog también destaca la importancia de las plataformas de verificación de hechos y la responsabilidad de los medios de comunicación para combatir la desinformación. Totalmente. Necesitamos fuentes de información confiables en las que la gente pueda confiar. Y esa confianza debe ganarse a través de la transparencia, la precisión y el compromiso de corregir errores. Los medios de comunicación tienen un papel fundamental en la lucha contra la desinformación. Sí. Y esa confianza, se construye con acciones, ¿no? No solo con palabras. Claro. Los medios deben ser rigurosos en la verificación de datos, transparentes en sus métodos y, por supuesto, estar dispuestos a rectificar cuando se equivocan. Totalmente de acuerdo. Ahora bien, el blog también menciona el rol de los influencers en todo esto. Tienen un enorme poder para moldear opiniones, pero a menudo carecen de la experiencia necesaria para hacerlo de manera responsable. ¿Cómo podemos abordar este desafío? Este es un tema complejo. Muchos influencers han construido grandes comunidades basándose en su personalidad o en el valor de entretenimiento que ofrecen, pero no necesariamente tienen el conocimiento o las cualificaciones para hablar con autoridad sobre ciertos temas. Y cuando promueven información errónea o teorías de conspiración a una audiencia numerosa que confía en ellos, el daño puede ser considerable. Piensa en la desinformación sobre las vacunas que se ha propagado en redes sociales. Algunos influencers, sin tener conocimientos médicos, han contribuido a la desconfianza en las vacunas, poniendo en riesgo la salud pública. Es fundamental que los influencers reconozcan la responsabilidad que conlleva su plataforma, ¿no? Y que sean más conscientes de la información que comparten. Deben consultar con expertos, verificar sus fuentes y ser transparentes sobre cualquier posible sesgo o conflicto de intereses. Claro, la transparencia es clave. Si un influencer está promoviendo un producto o servicio, debe ser claro al respecto. No debería dar la impresión de que está dando una opinión objetiva cuando en realidad hay un interés comercial detrás. Exacto. La rendición de cuentas es crucial. Los influencers deben ser responsables de difundir información errónea, al igual que cualquier otra persona. Quizás se necesitan mecanismos para que la audiencia pueda reportar contenido falso o engañoso, ¿no? Interesante. El blog hace hincapié en que no basta con señalar los problemas, sino que hay que combatir activamente el culto a la ignorancia, promoviendo un entorno online más informado y crítico. ¿Cuáles son algunas de las acciones que podemos tomar? Bueno, el blog sugiere que la educación es un punto de partida fundamental. Es necesario integrar el pensamiento crítico y la alfabetización mediática en los planes de estudio escolares para que los jóvenes estén preparados para navegar por el complejo panorama informativo. Es decir, desde temprana edad debemos enseñar a las nuevas generaciones a cuestionar la información que reciben, a buscar diferentes fuentes y a evaluar la credibilidad de las mismas. Exacto. Y no se trata solo de la educación formal, ¿verdad? También podemos promover estas habilidades en nuestras familias, comunidades y lugares de trabajo. Se trata de crear una cultura donde el pensamiento crítico se valore y fomente. Totalmente. En lugar de aceptar ciegamente lo que leemos o escuchamos, debemos hacernos preguntas. ¿Quién está detrás de esta información? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué evidencia la respalda? Precisamente. Y debemos ser más proactivos en la búsqueda de fuentes de información confiables y en el apoyo a organizaciones que se dedican a la verificación de hechos y a combatir la desinformación. ¿Qué hay del diálogo con personas que tienen puntos de vista diferentes? ¿Cómo podemos abordar esas conversaciones de manera constructiva? El blog menciona la importancia de entablar un diálogo respetuoso con personas que tienen puntos de vista diferentes. Es fácil descartar a quienes no están de acuerdo con nosotros como desinformados o ignorantes, pero eso rara vez es productivo. En lugar de eso, deberíamos estar dispuestos a escucharnos mutuamente, comprender las diferentes perspectivas y participar en conversaciones constructivas, incluso cuando sea difícil. Por supuesto, esto no significa dar el mismo peso a todas las opiniones. Hay verdades objetivas y hay opiniones que simplemente no están respaldadas por la evidencia. Pero incluso cuando nos encontremos con esas opiniones, podemos abordar la conversación con curiosidad y un deseo genuino de comprender de dónde viene la otra persona. Esa es la forma que podemos empezar a tender puentes y construir un terreno común. Entonces, se trata de encontrar un equilibrio entre ser críticos con la información y estar abiertos a diferentes perspectivas.
No es una tarea fácil, pero es esencial si queremos combatir el culto a la ignorancia y crear una sociedad más informada y comprometida. Bien dicho. Y es un proceso continuo, ¿no? Necesitamos evaluar constantemente nuestros propios sesgos, buscar nueva información y perfeccionar nuestras habilidades de pensamiento crítico. Es un viaje, no un destino. Pero es un viaje que vale la pena emprender. Y un viaje que debemos hacer juntos. La lucha contra la desinformación y el culto a la ignorancia es una lucha colectiva. Es como si todos estuviéramos en el mismo barco navegando por este mar de información y necesitáramos trabajar juntos para trazar un rumbo hacia la verdad y la comprensión. Esa es una gran analogía. Y destaca el hecho de que todos tenemos un papel que desempeñar en la configuración del panorama informativo. No podemos simplemente confiar en los expertos o las instituciones para que hagan el trabajo por nosotros. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestro oyente? ¿Qué pueden llevarse de esta inmersión profunda? Creo que la conclusión clave es que no podemos permitirnos ser consumidores pasivos de información. Tenemos que ser pensadores activos y críticos que constantemente cuestionan, evalúan y buscan fuentes confiables. Y tenemos que ser conscientes de la información que compartimos y amplificamos, especialmente en las redes sociales. Todos tenemos la responsabilidad de contribuir a un entorno online más informado y crítico. Exacto. Y debemos estar dispuestos a desafiar la desinformación, ¿no? A ser responsables a quienes la difunden, ya sean políticos, influencers o incluso nuestros propios amigos y familiares. Se trata de tener esas conversaciones incómodas a veces, ¿verdad? De denunciar las falsedades y de promover la toma de decisiones basada en la evidencia. No podemos quedarnos callados ante la desinformación. Es así. Se trata de valorar el conocimiento, la verdad y el pensamiento crítico. Se trata de reconocer que la ignorancia no es una virtud y que todos tenemos la responsabilidad de ser ciudadanos informados y comprometidos. Esta ha sido una inmersión profunda, realmente estimulante. El culto a la ignorancia es un desafío real, pero no es insuperable. ¿Qué te parece si resumimos algunas ideas clave para nuestro oyente? Me parece perfecto. En primer lugar, recordemos que la desinformación se propaga rápidamente en el mundo digital y que todos somos susceptibles a ella. Debemos estar alerta y cuestionar la información que consumimos, especialmente en redes sociales. Totalmente. También es importante recordar que no todas las opiniones tienen el mismo peso. Es fundamental buscar información de fuentes confiables y verificar los datos antes de compartirlos. Otro punto importante es la necesidad de fomentar el pensamiento crítico desde temprana edad. Debemos enseñar a las nuevas generaciones a evaluar la información de forma crítica, a identificar sesgos y a no aceptar todo lo que leen sin cuestionarlo. Y no olvidemos el poder del diálogo. Aunque no estemos de acuerdo con alguien, podemos escuchar sus argumentos y tratar de entender su punto de vista. A veces, un simple intercambio de ideas puede ayudarnos a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Exacto. Y finalmente recordemos que la lucha contra la desinformación es una responsabilidad compartida. Todos podemos contribuir a un entorno online más informado y crítico. Para terminar esta inversión, nos gustaría dejarte con esta pregunta. ¿Qué te ha parecido más relevante? ¿Qué acciones podrías tomar, por pequeñas que sean, para combatir la desinformación y promover un mundo online más informado? Te animamos a reflexionar sobre estas cuestiones y a seguir explorando el blog que hemos comentado hoy. Hasta la próxima.